Voces del corazón y conexión. Participan Miri Mora, de Miri Mora Empoderamente, modeladora de almas. Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coaching, coach de PNL para parejas. Sayuri Chavarría Life Coach, coach ontológico para padres de familia. Comenzamos. Suscríbete. Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en Voces del Corazón y Conexión. Conectados Ecuador y México con Sayu. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sayu, un gusto nuevamente estar contigo. Hola Juan Carlos, qué gusto que estemos aquí juntos transmitiendo en vivo para toda nuestra audiencia. Y también le mandamos un abrazo muy fuerte, una lluvia de bendiciones a nuestra queridísima Miri, que ya le extrañamos. Sí, se está dejando extrañar, por eso es que no se asoma. Pero bueno, estamos aquí para compartir 41 minutos. ¿Por qué, Carlos, 41 minutos? Es que nos demoramos por esto de la tecnología. Wow. Son cosas, ¿no? De en vivo, ¿no? El momento que estamos conectando, Sayu, parece que todo fuera fácil, pero siempre hay algo que seguir, no trabajando, ¿no? Sino que seguir mejorando en esto de la tecnología. ¿Qué dice Sayu? Sí, caray, es muy importante ponerse al día, aprender. Todos los días aparecen cosas diferentes, desafíos, y en la cual a veces nos funciona, a veces no, pero lo más importante es conservar la calma y las ganas de seguir aprendiendo para justamente seguir intentándolo. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Así es, y hay que seguir adelante. Cada situación que nos pasa para nosotros no es una crisis, sino una oportunidad de seguir creciendo, Sayu. ¿Y qué tema les tenemos, Sayu? Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, que todos los temas son importantes porque llevan un contexto, o vamos a decir un tema especial o específico a alguna situación que hemos pasado, que estamos pasando en presente, y que esto que aprendamos el día de hoy nos va a ayudar hoy, mañana y todos los días, siempre y cuando lo pongamos en práctica. Y bueno, también recordar que es el Día Mundial del Libro. Así es que, qué padre, imagínate, ¿no? Sí, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese tema, del Día Mundial del Libro. Chévere. Y sobre todo, Sayo, como tú acabas de mencionar, ¿no? Esta parte muy importante de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, pero sobre todo este tema tan interesante que los traemos el día de hoy en Voces del Corazón y Conexión, porque no hay nada más importante que una escucha activa, no solamente en la pareja, sino en la familia. Adelante, Sayu. Sí, gracias. Hoy en día es muy importante, hoy y siempre. Bueno, nosotros ahorita, como gracias a la tecnología, nos abre muchas posibilidades, nos abre 1,000,000 de ventanas, en las cuales puede ser muy funcional, muy productivo, o puede ser también muy destructivo si los papás no estamos conectados con nuestros hijos. ¿Y qué me refiero con esto? A veces nos desconectamos de nosotros mismos como papás. Entonces, por consecuencia, nos desconectamos de nuestros hijos. Entonces, esto es lo que yo te pregunto. ¿Te estás escuchando o solo estás reaccionando con tus hijos? Tu papá, que me estás viendo, que me estás escuchando, y cómo afecta en nuestro día a día el no tener esa escucha activa, esa empatía, ese rapport que se necesita para generar un buen conexiones emocionales con nuestros hijos. Y bueno, como les comentaba, estamos viviendo situaciones en las cuales pues a veces es muy bonita toda la tecnología, pero también todo con medida. Es súper funcional, hay muchas personas que le están sacando mucho provecho, que me encanta, y hay personas que no lo están haciendo o lo están utilizando para justamente hacer cosas
que pues pueden destruir incluso, ¿no? Y yo estoy hablando muy en particular a ti mamá, a ti papá que me estás viendo en este momento, a tus hijos. ¿Qué están viendo en el teléfono? ¿Cómo te estás comunicando con ellos? ¿Los estás escuchando genuinamente o qué es exactamente lo que está pasando hoy en tu vida? ¿Y cómo abordas esta situación que estamos pasando con teniendo en cuenta esas herramientas que son importantes como la escucha activa? ¿Y qué es una escucha activa? La escucha activa no es aquella que nosotros normalmente hacemos de oír. Oír, oímos todos, pero escuchar se refiere a que realmente tú le vas a prestar atención genuinamente a tus hijos para que ellos puedan expresarse, pero sin juicios, sin interrupciones, con empatía, que es muy importante, y con rapport. El rapport, bueno, abre justamente ese espacio, ese vínculo donde ellos mismos crean conciencia. Así es que papá, mamá, yo te invito a que reflexiones justamente y que te des cuenta desde dónde estás comunicando, si realmente estás escuchando, o cuando te están diciendo a tus hijos, mamá, papá, me pasó esto, tú estás pensando, híjole, voy a hacer la comida, voy a lavar, voy a hacer esta otra actividad, ¿no? Entonces, tu mente está siempre ocupada, menos en estar poniéndole atención a tu hijo o a tu hija, que incluso puede salvarle la vida a alguna persona. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Qué comentas al respecto? Sabes que tú dijiste una parte muy, muy interesante, o sea, el prestar atención es muy fundamental y a veces no tenemos ese diferenciador entre lo que es escuchar y lo que es oír. Y claramente tú nos has dicho, no, oír es algo biológico, todos lo tenemos, pero cuando entramos en esta parte de la escucha activa, es obviamente prestar esa atención y sobre todo, sin juicios para crear ese rapport y precisamente cuando creamos ese rapport estamos teniendo esa empatía con nuestros hijos, Sayi. Exacto, y bueno, los niños no nada más se comunican a través de la boca o a través de la palabra, también se comunican a través de su cuerpo, de expresiones. Puede ser que un niño se esté comunicando contigo a través de berrinches, a través de que no quiero comer, pero probablemente no sea el acto que no quiera, sino lo que representa en sí. Por ejemplo, hay muchos niños que llaman mucho la atención de voy a gritar, voy a patalear para ser ahora sí escuchado, porque no encuentro de otra manera. Esa podría ser una causa. Otros niños pueden estar callados, silencio, y también se están comunicando a través de su silencio y se están dando, vamos a decirlo, están manifestando que se sienten solos, se sienten tristes, se sienten no comprendidos y por eso es que se ponen tristes y se aíslan. Entonces hay muchas maneras en que tus hijos se estén comunicando contigo y no los escuchan. Entonces, este momento que vamos a estar aquí en vivo es para que reflexiones cómo es con normalidad, qué es lo que tú ves en tus hijos, qué situación o cómo manifiesta su alegría, cómo manifiesta su desagrado, cómo manifiesta él cuando está súper feliz. Tú que eres el experto, papá, que me estás viendo, sabes e identificas absolutamente todo de tu hijo. Pero hay cosas que, como te comento, de repente el trabajo, las circunstancias, las obligaciones o las responsabilidades nos distraen de lo más importante, que es ponerle genuinamente atención a nuestros hijos. Y bueno, súper rapidísimo, voy a contar una breve historia como tú lo haces, mi querido Juan Carlos. Se me hace muy importante tocar un punto. Cuando yo era niña, justamente yo tenía un tema de abuso sexual en el cual yo no podía abrirme con mi mamá. Y yo me manifestaba de que me escondía atrás de mi mamá. Me acuerdo que agarraba su falda y me ponía yo atrás de cuando me conocía yo a alguien
nuevo para mí, ¿no? Porque tenía como que esa manera de que yo me salvaguardara, por así decirlo, y me sentía segura estando atrás de mi mamá. Pero ahí empecé a manifestar lo que me estaba pasando sin comunicarle a mi mamá. Otra manera era de que yo no comía, no me estaba alimentando bien. Y mi mamá me llevó varias veces al médico, pero el médico no sé por qué no se dio cuenta. Eso sí, nunca me llevaron con un psicólogo, solamente con un médico. Entonces yo pasé durante 8 años donde yo quería comunicarle a mi mamá lo que me estaba pasando, pero mi mamá definitivamente era una persona muy cuadrada y tenía mucho miedo a su reacción. Entonces fui muy callada después porque de pasar a ser una niña súper divertida, que me gustaba cantar, bailar, lo que hace un niño. Y cuando un niño deja de hacer cosas que le gustan, ahí te están dando una alerta con un foco rojo, por así decirlo, una alerta que te está comunicando algo que es importante para él o para ella en su vida. Y bueno, ese proceso lo pasé, recuerdo, por muchos años, porque fueron 8 años de estar sosteniendo este falta de comunicación con mi mamá. Y bueno, cuando por fin elijo comunicarle, sentí que se me quitó un peso de encima y dejé de comportarme como me estaba comportando porque me sentí liberada. Pero justo, ¿qué me estaba pasando durante esos 8 años? Yo fui abusada a los 4 años. Cuando yo le digo a mi mamá lo que me pasó, yo tenía 12 años. O sea, pasaron unos 8 años. Y 8 años de incertidumbre, de miedo, de muchas cosas y comportamientos que yo hacía que mi mamá, justo porque yo no tuve ningún papá, así es que mi mamá siempre estuvo trabajando. Entonces, su trabajo era también muy absorbente, todo lo que ella hacía. Entonces, no me prestaba la debida atención. Llegaba muy cansada, llegaba fastidiada, llegaba, si yo quería platicarle algo, me decía, ay, mañana, y mañana era otro día, mañana. El chiste es que yo no tenía un tiempo para desahogarme o platicar con mi mamá. Entonces yo te hago esto y te abro mi corazón y te abro esta parte de mí, porque cuántas veces como papás pasamos una situación, cuando fuimos niños y ahora que somos adultos, pues podemos comprender mejor a otras personas porque ya lo vivimos, ya sabemos qué se siente estar del otro lado. Entonces, justo es eso lo que yo quiero compartir. No sé, tú si quieras comentar algo, Juan Carlos, me encantará escucharte. Wow, wow. El escucharte, o sea, es precisamente algo que uno tiene mucho que aprender, porque, Sayu, tenemos una creencia de que mostrar nuestra vulnerabilidad es malo y no nos damos cuenta el poder que tiene de soltar muchas cosas, porque la audiencia puede decir, ya bien, estamos hablando de una comunicación en la cual decimos cómo uno puede escuchar activamente a su hijo, a su pareja, a la familia, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, tú mencionaste algo muy interesante. No solamente es escuchar, sino también esa escucha a ver, ¿cómo lo puedo enlazar? Pero el escuchar no solamente es estar atento, sino también observar tu comportamiento, porque ahí está un patrón de conducta que es justamente donde hay que trabajar. Y precisamente, claro, tú lo demostrabas molesta, te fastidiabas, todo eso, pero ahí es donde cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de esa escucha activa, pero también de observar nuestras emociones, nuestro cuerpo, y donde manifiesta, donde ahí tienes muchas cosas que comunicar, Sai. Exacto. Fíjate que el libro que hemos estado leyendo habla mucho de lo que es y da como ejemplo las distinciones. Aprendamos a hacer distinciones nosotros los papás con nuestros hijos y bueno, lo llevan el ejemplo como un carro, ya lo había comentado en otro en vivo,
en donde la persona que va a arreglar el carro escucha el motor, escucha perfectamente, sabe muy bien lo que tiene el carro cuando lo prende y lo enciende, se da cuenta, hace esas distinciones, porque está poniendo atención y gracias a esa atención sabe qué es lo que le duele, por así decirlo, al carro, ¿no? Entonces, si tú pones atención, incluso Jurgen habla mucho de que una ocasión lo vi, que dijo, mamá o papá, tú si vas por tus hijos a la escuela, veles la carita, ¿no? O sea, ve cómo salen los primeros segundos que tú conectas, haces esa conexión de face to face, su cara hacia contigo, vas a notar y te vas a dar cuenta si le hicieron algo, si hizo algo, si está triste, si pasó algo súper divertido, porque sus facciones te van a estar comunicando siempre. Pero si vas enojada, vas pensando en otra cosa, te vas a perder de esa comunicación no verbal que tu hijo o tu hija te está manifestando en ese momento y que es muy importante que lo tomes en cuenta, porque ahí es justo cuando se requiere aprender a distinguir cuando hay una situación en la cual requiere de tu total enfoque y de tu total conexión con tu hijo o tu hija. ¿Qué opinas, mi querido Juan Carlos? Sí, y mira, esta distinción se logra obtener cuando prestamos atención. Cuando Exacto. prestamos atención, no solamente al escuchar, sino también al observar su aspecto corporal, porque su aspecto corporal también habla. Incluso tenemos entendido que hasta incluso el silencio habla, Sayu. Es algo sorprendente. Cuando tú mostraste justamente y platicas justamente parte de tu vida, es mostrar esa vulnerabilidad que todos tenemos, que todos la hemos vivido en algún momento. Mira, yo en mi interior, yo creé un patrón de conducta cuando era muchacho. Yo tenía alrededor de unos 14 o 15 años cuando fui la primera vez rechazado por una chica. Y mira, me transformé en un vengador. Entonces yo no les tomaba muy en serio mis relaciones o a mis parejas. Entonces, mira lo que provoca un cierto tipo también de respuesta a algo que tú esperabas. Y justamente también entender que eso es precisamente lo que tenemos que tener, esa distinción de tener incluso una lectura de lo que no solamente al escucharte, sino también qué dice también tu cuerpo, Sayu. Sí, totalmente de acuerdo. Imagínense audiencia que eres un papá que pone atención, que sabes hacer estas distinciones en ese momento preciso que se requiere y que puedes ayudarle mucho más asertivamente a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, lejos de regañarlo, de enjuiciarlo, yo te invito de verdad de todo corazón que los escuches, de verdad, escucha a tus hijos, escucha a tus hijas. Normalmente los papás a veces nos quejamos porque mi hijo es bien travieso, mi hijo no me escucha, mi hijo, pero realmente si tienes un hijo así, probablemente pueda ser que el tema no sea con tu hijo, sea contigo, porque no lo has llevado encaminando, no sabes encaminarlo, no te has, no has tenido a lo mejor ningún apoyo, vamos a decirlo psicológico, en donde tú trabajes tus heridas, papá o mamá. Tú trabajes tu niño interior o tu niña interior, que es muy importante. Sanar tus heridas, porque si no lo estás haciendo, es muy probable que no estés comprendiendo a tu hijo o a tu hija y que lejos de asumir tu responsabilidad, estés culpando o estés viendo que tu hijo no te obedece, tu hijo esto, tu hijo aquello, pero realmente ¿es tu hijo o eres tú? Ahí te lo dejo de tarea para que reflexiones. Oye, Sayo, más que tarea, algo que me impactó cuando tú manifestaste algo y hermosísimo.
pues ya, o sea que yo diría que fue una frase extraordinaria cuando aprendemos a escuchar con el corazón y no desde la ira, el enojo, el juicio, porque a veces tú no sabes lo que detrás de cada persona está viviendo. Es como decir, viene de tu pareja y no sabes lo que detrás de esa llegada tuvo que pasar todo el día, ¿no? Probablemente diferencias con su jefe, diferencia con la gente, diferencia con el tráfico, y hay tantos aspectos y a veces no alcanzamos a mirar eso, sino que a veces queremos imponer nuestro propio razonamiento y a veces por eso también vienen los conflictos. Exacto. Sí, normalmente es el ego que de repente nos confunde y nos separa de nuestro ser, de nuestra autenticidad, de conectar con el corazón. Normalmente a veces pensamos o razonamos mucho y a veces, bueno, yo pienso y yo soy una persona que se deja llevar mucho por lo que siente, más que por lo que piensa. Sí, en ocasiones sí es importante razonar, porque claro, hay que ser como una balanza. Y tu papá o tu mamá, tú eres el experto que te des cuenta que funciona en ti. ¿Te funciona en este momento conectar con tu corazón o te funciona en este momento ser más racional? Entonces, a partir de ahí, tú vas a hacer distinciones en donde te está funcionando a ti ser de determinada manera, ¿no? No siempre va a ser todo corazón, no va a ser siempre todo razón, sino hacer un equilibrio y obviamente tener la sabiduría para saber distinguir o discernir exactamente en dónde podemos sentir o pensar, ¿no? Dependiendo la situación. Pero fíjate que hay una parte que me encanta, que es la intuición. La intuición es nuestro sabio que llevamos dentro. Entonces, de repente cuando nos sentimos confundidos y no sabemos, si le preguntamos a nosotros mismos, a nuestra intención, a nuestra, se me fue el nombre, conectamos con nuestra intuición, es muy probable que realmente tengamos la respuesta, porque nosotros somos muy fáciles de buscar la respuesta afuera, pero la respuesta está dentro de ti. Nada más que hay que bajarle el volumen a tus pensamientos para que puedas conectar con tu intuición y tu intuición te va a decir porque ella es sabia, ella te va a dirigir. Pero también es importante que te dejes dirigir, porque si viene la razón y dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Escucha tu corazón, escucha tu intuición. Nada más te falta confiar en tu intuición, ¿no? Entonces, esto me encanta porque ahí está la respuesta de muchas preguntas. Cuando no sabemos entre una y entre otra y nos confundimos, decimos, bueno, ¿cuál será lo mejor en esta ocasión? Bueno, yo te sugiero que conectes con tu intuición. Sí, sí. Si hay algo que permíteme un poco compartir. Mira, y tú has manifestado algo muy interesante. Muchas relaciones, muchos conflictos, muchos problemas se dan por querer tener la razón. Por querer tener la razón. Olvidando que debemos aprender a tener una respuesta de adentro, desde el corazón, y no desde la razón. Sí, esto es lo más bonito, pero que nos cuesta a los seres humanos conectar con nosotros, porque tenemos muchas distracciones. Tenemos el celular, la música, el trabajo, el sistema. El sistema todo el tiempo nos está bombardeando de publicidad, en fin, hay muchísimas cosas. Entonces, si no nos damos ese espacio en donde quitemos todo eso de internet, teléfono, cero trabajo, y no sé, a lo mejor algunas actividades, o sea, puedes empezar a practicar, a desconectarte paso a paso de todo eso, porque eso te va a brindar que conectes contigo. Porque por un lado, estamos muy emocionados con toda la tecnología,
y nos conectamos con el vecino, con la amiga, con el amigo, con el jefe, con vete tú a saber con cuántas personas, y estamos conectados superficialmente, pero realmente no estamos conectados con nosotros mismos. Entonces nos estamos perdiendo de conectar, justo porque tenemos muchas distracciones. Por eso es importante frenar, y te aseguro que, y justo se me vino a la mente un ejemplo de cuando avientas una piedra en un estanque, pues empieza a mover el agua y tú quieres ver qué hay en lo profundo, pero resulta que esas ondas que se hacen y que se van expandiendo no te van a permitir a ver con claridad lo que hay debajo de ese río, de los mares, no sé, de ese estanque en donde hay mucha agua. Solamente te tienes no dejar caer ninguna piedra y puedes ver en calma todo lo que hay debajo de ese estanque, de ese río, de ese mar. ¿Sí? Cuando no tenemos estrés o cuando estamos en calma, literal, y ahí está la respuesta. O todo lo puedes ver de manera totalmente diferente. Sí, mira, por eso es importante esta parte muy, muy fundamental de la escucha activa. Y esto nos muestra también esta parte muy interesante de prestar atención a muchos aspectos de nuestras vidas que a veces no tomamos no nos damos cuenta de ese diferenciador, pero sobre todo algo muy importante también, a veces no conectamos con el corazón o no escuchamos con el corazón, porque hay muchos distractores. Hay muchos distractores que nosotros mismos a veces permitimos que prevalezcan en nuestras vidas y no tomemos en consideración las cosas prioritarias que tenemos en nuestras vidas. Y tú que no estás escuchando detrás de cámaras, tú no estás escuchando en las redes, o sea, la importancia de escuchar activamente es una parte muy fundamental también dentro de todos los aspectos, no solamente del ser, no solamente dentro de la relación, sino también dentro de la familia, Sayo. Sí, claro. Ese es el paso, vamos a decir, la comunicación es lo más importante. Hay muchas herramientas que te invitan a abrir la mente para aprender a comunicarte, aprender a negociar, aprender a conocer, aprender a leer las caritas, incluso las gesticulaciones, los movimientos en los ojos, pues si estás mirando hacia arriba, si estás mirando hacia abajo, si miras hacia a tu lado izquierdo o lado derecho, ¿no? Estás conectando con la parte izquierda o derecha de tu cerebro, que te está diciendo, que está recordando una imagen o está viendo a ver cómo te pueden engañar. Entonces, ahí justamente te puedes dar cuenta cuando te puedes pillar, por así decirlo, a la persona con la que estás intercambiando una conversación. Así es que, bueno, lo que yo te sugiero es que justamente seas un papá que comprenda, que escuche desde el corazón, que si necesitas un tiempo de desconexión para que puedas conectarte contigo mismo, contigo misma y después con tu familia, pues puedes darte un paseo en la naturaleza, que son muy buenos para justamente recargarte de energía, conectar, hacer un diario de descarga para que si tienes algún problemas, que te haya pasado alguna situación en tu trabajo o en alguna parte, puedas desahogarte por medio de tu escritura. Puedes ver, no sé, unos coaches como nosotros que te podemos ir llevando de la mano para que justamente encuentres ese alivio que requieres y esa luz para que siga iluminando tu camino. Y bueno, de mi parte, esto es lo que te quiero comentar. No necesariamente tienes que ser un padre, vamos a decirlo, un padre que cumpla siempre todas las expectativas, o un mega padre, o un super padre, ¿no? Sino ser un padre realmente presente, porque lo que los niños quieren, más que nada, es que los papás se hagan presentes genuinamente
en la vida de sus hijos. Eso es lo que yo he visto con los niños con los que yo voy a la escuela y luego les pregunto, no, pues que mi mamá no viene por mí o mi papá, ellos trabajan y te gustaría, sí, de hecho se les cambia las caritas. ¿Y cuánto tiempo tiene que no viene? No, pues desde que iba yo en primero ya voy en sexto, ¿no? De verdad, viene a las fiestas, viene a los convivios, sí, de repente cuando puede. Entonces, de verdad, hay mucha desconexión por parte de los papás hacia con los hijos. Y los papás, cuando yo entrevisto a los papás, de repente, no, es que trabajo, es que, bueno, no me da tiempo porque la comida, el trabajo, actividades. Y bueno, respeto mucho a las mamás o a los papás que lo hacen solos. Y los papás hacen el rol de irse a trabajar, las mamás se quedan. Hay unas mamás, mis respetos, se están educando, están leyendo, están tomando psicología, o sea, están llevándose de la mano con algún psicólogo cuando les pasa algún tema, o tienen terapia familiar. Pasa también que me he topado con muchos casos, entonces me encanta, felicito, aplaudo a esos papás que están haciendo su tarea. Realmente yo digo, wow, qué diferencia. Y la convivencia de un hijo o de los hijos, cuando los papás están haciendo la tarea, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y bueno, cada persona o cada papá, cada mamá elegirá qué es lo más importante y le da prioridad en su vida para darle esa calidad de estar con sus hijos, o literalmente hay papás que dicen, no, yo trabajo y mi esposa cuida a mis hijos y ella es la que se encarga, y cuando estamos convivimos, salimos, paseamos. Qué genial, qué bonito cuando se hace ese equilibrio, cuando los papás o la pareja se pone de acuerdo y caminan bien bonito en equilibrio porque ya saben el rol de cada uno. Y así es como se va construyendo una familia que va nutrida, pero en principio porque los papás así lo determinaron, ¿no? Y es maravilloso ver ese tipo de papás. Sí, maravilloso. Así que si eres un papá de esos, te felicito, te honro y te reconozco, papá, porque has elegido desde el corazón. Yo creo que esta parte es muy maravillosa, Sayu, porque relativamente ser padres, o sea, es una aventura, es un aprendizaje, pero qué importante es escucharte y también uno también retroalimentarse y conocer que necesitamos como padres también comprender y escuchar desde el corazón. Y eso quiere decir, cuando hablamos de escuchar desde el corazón, quiere decir escuchar dejando ese ruido de la amargura, dejar ese ruido del enojo, dejar ese ruido de la ira que justamente en muchas ocasiones te lleva incluso a la maledicencia, donde a veces lo único que quieres es saber cómo desquitarte o cómo vengarte, y son partes muy fundamentales. Pero cuando escuchas desde el corazón, escuchas desde la piedad, desde la humildad, desde la bondad, desde el perdón, desde la gratitud, y es una parte muy fundamental del ser Sayu. Sí, y algo para finalizar, porque cuando un niño se siente visto, se siente escuchado, se siente comprendido, algo dentro de ese niño o dentro de esa niña sana. Así es. Pasa lo mismo con el papá, porque sabe que sí está haciendo su tarea o está haciendo su rol de papá o de mamá con responsabilidad. Y también la mamá y el papá se sienten bien. Sí. Mira, no estamos ajenos justamente a lo de las relaciones de pareja, porque justamente escuchar activamente a la pareja es lo que permite tener una relación saludable y también eliminar esta parte
de poder resolver de mejor manera los conflictos. Ahora, sabemos que en una relación de pareja, los conflictos son inevitables, o sea, no lo podemos negar. Siempre va a haber los conflictos y son inevitables, pero una parte muy fundamental es también de qué forma o de qué manera lo abordas. Lo abordas desde el respeto o desde el irrespeto. Y el respeto hay que ganarse. El respeto hay que adquirirlo. Y el respeto hay que irlo construyendo. Pero cómo tú estás abordando, cómo tú abordas cuando hay esas diferencias, cuando hay esos desacuerdos. Pero cuando abordamos desde el entendimiento, desde la oportunidad de crecer, esto nos permite cada vez desarrollarnos como no solamente como seres, sino como parejas. Ahora, hay una parte muy fundamental que debemos ser muy conscientes. Comprender y entender lo que es una escucha activa es saber que estamos fuera de cualquier distractor que nos quite la atención. Ahora, en lugar, incluso muchas veces están mirando el celular cuando tú estás conversando o estás platicando, incluso es una parte de respeto a tu pareja. Y elementos claves es, por ejemplo, muchas veces si no entiendes o tú no comprendes lo que tu pareja quiere manifestar o quiere decirte, parafrasear, para saber si realmente lo que te está diciendo es lo que entendimos o lo que interpretamos. Y esto nos beneficia muchísimo cuando tenemos una escucha activa, porque no solamente es tener una relación saludable, sino que nos permite aumentar la comprensión y evitar esos malos entendidos. Entonces, mira los beneficios de tener una escucha activa dentro de la relación. Pero sobre todo hay una segunda parte, es detectar el estilo de afrontamiento en la pareja, en la relación, porque muchas veces dentro de los conflictos, dentro de los problemas, usamos esta parte de la huida. Pero ahora, Carlos, ¿qué es una huida? Cuando uno evita hablar de la circunstancia, del problema, del conflicto, de la crisis que estamos viviendo. Entonces, después de una discusión, uno de los dos a veces se encierra en el cuarto y no quiere hablar por días. Es cierto que necesitamos un tiempo de espacio, un tiempo de donde podamos nosotros entender la situación, pero nuevamente retomar y no dejar que las cosas se queden a la deriva, sin haber disuelto ese conflicto o ese malentendido. Pero muchas de las veces pensamos que en la relación los conflictos se resuelven por medio del ataque. Y el ataque es usar la agresión, las palabras ofensivas, los gritos. Pero obviamente porque no se tiene una escucha activa en una relación. Y esa es en esta parte del ataque, a veces olvidamos que hay factores muy importantes como la negociación. Cuando se habla con calma, buscando soluciones, es una forma de negociación. A veces, como ejemplo, podemos decir, creo que estoy creo que estamos molestos. Démonos ese tiempo para estar tranquilos y nuevamente retomar la diferencia o topar algún desacuerdo que tenemos. Ahora, hay una tercera fase en donde aplicar la escucha activa en cada estilo es muy, muy importante. Entender cuándo estoy utilizando este estilo de la huida es decir, ser indiferente ante las circunstancias o las crisis que estoy viviendo o estamos viviendo, o el ataque, o quiero hacer prevalecer por medio del insulto y de la ofensa. Pero olvidamos que hay esta parte muy importante de la negociación. Es algo muy, muy fundamental porque esto nos permite entendernos, comprendernos y también reconocer cuando yo me he equivocado, cuando tú te has equivocado. Es una parte muy fundamental. Y sobre todo, en esta cuarta parte de una escucha activa también debemos entender que es una parte muy fundamental crear límites sanos. Porque crear límites sanos es poder tener acuerdos, poder decir,
no quiero que levantemos la voz. Si alguien se siente muy enojado, podemos pausar la conversación y retomarlo después. Entonces es una forma de negociación, es una forma de poner límites también, pero sobre todo crear ese hábito de no emitir un juicio, como tú lo habías mencionado, Sayu, sino de saber escuchar, saber entender. Es tomarnos un tiempo para poder conocernos más y para poder también entender las situaciones o los conflictos que muchas de las veces se lleva el día a día, Sayu. Sí, es muy importante establecer esos límites, como bien comentas, tener esa escucha totalmente abierta Sí. y también tomar muy en cuenta que somos seres humanos, somos seres que afortunadamente tenemos emociones. ¡Qué bonito! Tenemos emociones. Todas las emociones que atravesamos, recordemos que son transitorias. Ese momento que es, y como comentas, ¿no? A veces es, no se puede vivir siempre feliz, ¿no? Claro, por supuesto, somos seres humanos, hay cosas que yo voy a hacer que no le gusten a mi pareja y viceversa. Por eso justamente se establece la comunicación abierta de respeto, en donde Sí. yo te voy a escuchar, donde tú me vas a escuchar sin juicios. Cuando normalmente escuchas con juicios y ya estás escuchándote, ya te estás imaginando todo lo que tú piensas, tú te das cuenta cuando ya lo estás haciendo, ahí es una parte de tu ego que no le gusta. Entonces, es una Bien. parte a trabajar, no en la otra persona, en uno mismo. Entonces, solamente cuando empiezas a identificar eso que no te gusta, que te choca, y como dicen por ahí, si te choca, te checa, justo ahí te estás dando cuenta que es un punto a trabajar, no para la otra persona, pero para contigo, es para adentro. Entonces, ¿qué tan importante es justo tener la escucha activa, donde vas a escuchar sin interrupciones, donde vas a tener empatía, donde vas a conectar genuinamente con esa persona, con tu compañera de vida o tu compañero de vida, y van a establecer acuerdos donde se van a poner en una balanza qué es lo que quieres, qué es lo que quiere el otro y respetarlos, que es muy importante respetarlos, porque a veces ponemos 1000 acuerdos y no se respeta. Entonces es muy importante establecer esos límites efectivos, amorosos y en paz. Sí, y sabes qué, es hay algo que tú topaste también y quiero manifestarlo. La verdad que romper esos acuerdos, eh, yendo un poco más allá, es una traición. Uh -huh. Es una traición a ti mismo, es una traición a tu pareja, pero sobre todo esta parte muy fundamental de que muchas de las relaciones a veces esperamos respeto o quieres respeto cuando tú no lo das. No esperes, puede sonar incómodo, pero muchas veces queremos sentir un respeto cuando ni siquiera respetamos. Sí, El respeto se da totalmente. para recibirlo y es una parte muy fundamental. Por eso justamente en esta parte de escuchar activamente hay que entender que cuando tenemos una diferencia es de cómo se aborda. Y esto puede marcar una diferencia enorme entre el crecimiento o probablemente un desgaste. Pero va a ser muy importante de cómo lo abordas una crisis, un problema, un conflicto. ¿Cómo lo vas a abordar? Desde el insulto, desde la ofensa, desde la ira, desde el enojo, o vas a escuchar desde el corazón. Fíjate que acabas de comentar algo muy importante. Cuando te estás dando cuenta que tu interlocutor, tu pareja, o con esa persona que estás estableciendo una comunicación, está abriendo la conversación desde el ataque, desde la ira, apenas si dice una palabra que identifiques,
En ese momento, no dar cabida para seguir, sino cortarla. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en que inicia, no me gustó, no me gusta, entonces yo también le sumo Sí. a que te agredo, a que te insulto, a que me desquito de otra manera, y no se trata de eso tampoco, porque Se vuelve es un un ring. círculo vicioso en donde no se termina. Y la cuestión es de que no se termine. La cuestión es de que se termine y que establezcan nuevos acuerdos. Esa es una. Y dos, cuando, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, trae mucha ira, entonces también podemos ser comprensivos con esa persona desde la empatía. ¿Qué fue lo que te puso así? ¿Por qué te estás dirigiendo? ¿Por qué hiciste esta acción si normalmente no la haces? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Como bien, como hace rato lo dijimos en los niños que son berrinchudos. Así los papás o las mamás también somos berrinchudas o berrinchudos. Y detrás de ese berrinche o detrás de ese enojo, detrás de esa ira, también están comunicando un dolor que no lo saben Sí, comunicar o conectar desde ese momento, sino se dejan llevar por su emoción, ira, enojo, frustración, no sé. No sé qué opinas, Juan Carlos. sí, y justamente tú acabas de dar una parte muy fundamental. Por eso es que uno de los dos, dependiendo de cómo aborda esa diferencia o esa crisis o ese conflicto, va a ser muy importante si esa diferencia continúa o no. Es una parte muy fundamental. Pero sobre todo, ¿cuál sería ese llamado, Sayo, a la comunidad, a los que nos están mirando? ¿Cuál sería ese llamado reflexivo, ese llamado en donde cada uno de nosotros pueda encontrar, donde tú puedes encontrar un cuestionamiento y decir dónde yo puedo cambiar, dónde yo puedo trabajar? Pero ese llamado, ¿cuál sería y cómo te podemos encontrar, Sayu? Bueno, mi llamado sería que no somos perfectos, que somos seres humanos súper vulnerables, estamos en una vida aprendiendo, pero lo más importante, siempre, 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 por sobre todas las cosas, que prevalezca el amor. Sí. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si contestaste mal, dijiste algo, lastimaste a veces sin querer, sin pensar qué pasa, mirar hacia adentro y decir, discúlpame, no me sentía bien, te amo, y eso no define lo que yo siento por ti. Pero que siempre sea el amor el que siempre triunfe y esté por encima de tu ego, de tu razón, de tu enojo, que ese siempre esté por encima de todo. Y bueno, hoy que es Día Mundial del Libro, yo los invito al club de lectura a que se unan justamente para tener herramientas, para tener ese conocimiento que se requiere para irnos acompañando de libros. Entonces, yo les sugiero y los invito y los animo a que se unan al club de lectura. Me pueden contactar aquí mandándome un mensaje para que justamente les comparta el link y estemos cada martes, porque la siguiente semana ya empezamos a abrir otros días, para que nos vayamos sumando los papás y vayamos creciendo juntos. Esa es la finalidad. Y bueno, mi nombre es Sayuri Chavarría. Es un gusto haber compartido este espacio contigo de aprendizaje y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Sayuri Chavarría. Y justo yo me preparo como acompaño a padres y a madres porque yo no tuve un papá, yo no tuve una mamá, así es que sé perfectamente lo que es tener padres ausentes en tu vida y el impacto que tiene en la vida de cada persona. Y bueno, desde mi corazón les mando un beso, una lluvia de bendiciones y nos vemos la siguiente semana. ¿Y tú, Juan Carlos, con qué te quedas? Me quedo claro
y muy importante, como tú mencionaste, en verdad, no somos perfectos, no somos perfectos, pero cuando escuchamos con el corazón, sabemos que cuando escuchamos con el corazón transforma las relaciones, transforma la familia, transforma el ser. Y no dejemos que en verdad a veces el pensar que el huir o atacar eh, no nos va a ayudar. Y sobre todo aprendamos a dialogar porque es la única forma de construir esos puentes, ¿no? Esos puentes donde nos permita cada vez seguir nutriendo la relación, nutriendo la familia y sobre todo tener esa conciencia que lo más maravilloso de la vida es cuando escuchamos, como tú lo sabes decir, desde el corazón. Y eso se logra haciendo camino al andar. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coach. Me puedes encontrar también en Sapip Online, pero sobre todo también los días miércoles en Voces del Corazón. Y conexión. Conexión, así es. Así es que. Chau, 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 chau. Un abrazo. Voces del Corazón y Conexión. Participan Miri Mora, de Miri Mora Empoderamente, modeladora de almas. Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coaching, coach de PNL para parejas. Sayuri Chavarría Life Coach, coach ontológico para padres de familia. Comenzamos.